Iván fue estudiante del programa de agregado y maestría del Departamento de Física. Hizo su tesis en temas relacionados a microscopía de membranas. De ahí fue a trabajar en su doctorado en la Universidad de Maryland en College Park, bajo la dirección de la doctora Upadhyaya, y ahí se enfocó él, en desarrollo de técnicas de microscopía de fluorescencia avanzadas, tanto seguimiento de partículas individuales observación de células en vivo por fluorescencia, con el propósito de entender más a fondo todo lo que es la parte de señalización de las células inmunes cuando reconocen a un antígeno, cuando reconocen a un enemigo, cómo se transmite toda esa información y cómo cambia, hacer un montón de cambios fisiológicos en la célula para poder hacer su trabajo pues, absorber, atacar, destruir patógenos. Entonces, es muy interesante porque la microscopía de fluorescencia es crucial para entender toda esta orquestación de señales. Antes no existía esa técnica, pero era la punta de bioquímica que se aprendían las cosas. Y la microscopía ha abierto muchas posibilidades de entender cosas aún muy a fondo en términos de este proceso, y pues tiene implicaciones importantes en lo que es cáncer, en lo que es nuestro sistema inmune y cómo responde a estos patógenos. Entonces, muchas gracias, Iván. Vale. Bienvenido. Gracias, Chad. Gracias a todos por venir. Muy contento de estar acá de regreso en mi alma mater. Y pues bueno, les voy a tratar de contar en los siguientes 45 o más minutos el trabajo que he estado haciendo en los últimos 10 años. Vamos a ver si lo logro. Tengo preparados, en total son como 6 secciones. Sin embargo, los cuales los puedo lograr si no hay una sola pregunta. Sin embargo, los quiero incentivar a realizar preguntas si hay algo que no esté claro, pues prefiero no cubrir todo, pero que lo que se cubra, pues se entienda. En fin, voy a hablarles del sistema inmunitario adaptativo. Este es el que va a responder a las infecciones de tipo viral, bacterias, pero voy a hablar más de los procesos al interior de la célula y específicamente cómo el citoesqueleto, que es una serie de proteínas que dan estructura a estas células, hacen posible la respuesta inmune. Entonces, voy a empezar, por si llego a quedarme sin tiempo, con agradecimientos pues a quienes fueron mis mentores durante el doctorado. Igualmente pues a los colaboradores con los que hicieron posible que muchos de los proyectos se realizaran, y a las distintas agencias que financiaron tanto mi doctorado como los proyectos de investigación en los que participé. Entonces, voy a empezar hablando un poco de mecanobiología celular. Estoy botando esa palabra y mecanobiología. Quiero explicar un poquito eso qué es, por qué es importante. Luego voy a hablarles del sistema inmunitario adaptativo y la sinapsis inmunológica. La primera parte, pronto, después de COVID, todos quedamos con cierta cantidad de conocimiento sobre este. Entonces les voy a dar un poquito más de información. Voy a hablar en general del citoesqueleto y cómo este regula la señal de activación de estas células del sistema inmune. Y hacia el final voy a empezar a hablar ya de las interacciones entre distintas partes del citoesqueleto y, si alcanza el tiempo, lo que ha sido mi trabajo último en los últimos 2 años, estudiando el rol mecánico del núcleo de estas células. Entonces, durante el desarrollo de los embriones, las células madre tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células
que tienen distintas formas y distintas propiedades, ¿cierto? Estas células dan lugar a tejidos, ¿cierto? Que tienen como tal distintas propiedades mecánicas. Algunos son muy suaves, como digamos las neuronas en el cerebro, y algunos son un poco más duros, como las células epiteliales, las células en nuestra piel o las células de cartílagos y huesos. Entonces, viendo esto alrededor del 2005, la gente empezaron a plantearse si era de pronto suficiente la dureza de un sustrato, era una señal suficiente para diferenciar las células. Entonces, este experimento consistía en que ponían en geles, hidrogeles de distinta dureza, células madre, y evaluaban después de una cierta cantidad de tiempo la morfología de estas células. Y efectivamente uno podía observar que las morfologías eran bastante distintas y estas morfologías podían ser, digamos, si era en un gel suave, una morfología similar al de una neurona, o en un gel de mayor dureza, de pronto una morfología similar a una célula que hace parte de los músculos. Pero resulta que esto iba un poco más allá del simplemente la morfología, o que más bien esta morfología estaba asociada a que la célula había empezado a desarrollar un perfil de expresión específico, ¿sí? Es decir, esta señal, la dureza del sustrato, estaba siendo suficiente sin necesidad, digamos, de otros factores de crecimiento y señales bioquímicas. La señal física estaba siendo suficiente para generar un grado alto de diferenciación entre las distintas células. Y efectivamente, en los geles blandos, entonces se conseguía algo similar a una neurona, y en los más rígidos, una célula como de un hueso. Y esto sucede porque las células interactúan físicamente con su ambiente, ¿sí? Y al hacerlo, pues están generando fuerzas. Estas fuerzas, de hecho, se pueden medir, y una técnica para medirlas se desarrolló precisamente porque se veía que hay unas células que pueden migrar en estos geles, ¿cierto? Entonces se quería determinar cuál era la fuerza de tracción que generaban estas células al moverse. Entonces se desarrolló una técnica que consistía en un concepto relativamente sencillo. En un hidrogel, un gel de poliacrilamida, se introducen unas pepitas fluorescentes. Se pone la célula ahí y la célula, al moverse, ya va a deformar este gel, ¿sí? Va a ejercer una cierta tracción, y si uno toma una imagen del gel deformado y después quita la célula y ve el gel relajado, esto es un gel elástico, entonces uno puede obtener un mapa de los desplazamientos, ¿cierto? Y como conocemos la constante elástica del gel, entonces se pueden determinar el tipo de fuerzas que han desarrollado. Entonces esto se ve más o menos así. Esto es una célula que está ahí en un gel, y aquí ustedes pueden ver un poquito el movimiento de estas pepitas en el gel. Ella está interactuando, está jalando, y a partir de eso se pueden generar unos mapas del estrés, de las deformaciones que está generando estas células en el material. Ahora, resulta y ahora enfocándonos un poco más hacia las células del sistema inmune, resulta que ellas, dependiendo de la dureza del sustrato, van a realizar menor o mayor fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? En sustratos suaves, las fuerzas que hacen son débiles, pero en sustratos más de mayor rigidez, las fuerzas que están realizando son mayores. Ahora, esto puede o tiene a la final implicaciones, de hecho, en el funcionamiento como tal de la acción, pues, de estas células, ya que se ha demostrado que como tal la capacidad de ejercer fuerza sobre sobre la otra célula, en el caso de algunas células, digamos, cuando van a matar una célula que está infectada, una célula cancerígena, esta fuerza hace parte importante del proceso, pues, digamos, de defensa, ¿cierto? Entonces,
En resumen, las fuerzas son importantes en el mundo de las células. Y pues ya que he estado hablando tanto de el sistema inmunitario adaptativo, pues voy a hablarles ahora de esto y del proceso de la formación de la sinapsis inmunológica, la interacción entre dos células donde converge pues este asunto. Entonces, todo comienza cuando entra algún tipo de patógeno a nuestro cuerpo y un grupo de células especializadas como denominadas generalmente células presentadoras de antígeno, puede ser una célula dendrítica, por ejemplo. Estas células van a adherir, van a agarrar estos pedacitos del patógeno, que son conocidos como antígenos, y eso le va a dar una señal a esta célula dendrítica de ir y presentarle ese antígeno a las células del sistema inmune adaptativo, que son las células B y células T. Esta presentación muchas veces ocurre en los nodos linfáticos. Esa presentación es como tal la sinapsis inmunológica, de la cual voy a hablar un momento, pero antes quiero, digamos, concluir con la explicación de entonces, esa activación va a tener, debido a esa presencia de ese patógeno, va a dar lugar a dos posibles respuestas del sistema inmune. Una que es mediada por células, digamos las células T citotóxicas, van a identificar qué células están enfermas y están produciendo el virus y pueden llegar e ir y matarlas directamente. Y las células B que van a generar anticuerpos. Estos anticuerpos tienen la capacidad de pronto de neutralizar el patógeno. ¿Listo? Entonces, como les decía, sea una célula T o una célula B, ellas tienen una serie de receptores especializados y ellas tienen sacan unas producciones, van probando, se encuentran antígeno en la superficie de una célula presentadora de antígeno y eso da lugar a la formación de una zona de contacto entre las dos células. Esa zona de contacto se llama la sinapsis inmunológica y es de lo que va a estar hablando como el resto de los no sé cuántos minutos queden, pero sí. Bueno, y este proceso como tal depende completamente del citoesqueleto, que son estas proteínas estructurales de la célula, de las cuales les voy a hablar a continuación. Entonces, citoesqueleto está compuesto principalmente de tres tipos de proteínas. Las que tienen mayor rigidez se llaman microtúbulos, tienen una longitud de persistencia de alrededor de 1 milímetro. Esto quiere decir que si uno tiene un microtúbulo en solución, ¿sí? Más allá de 1 milímetro, no va a presentar deformaciones debidas solo a fluctuaciones térmicas, ¿sí? Sin embargo, acá están viendo estos microtúbulos, estos filamentos al interior de la célula. Esto es 5 micrómetros y ustedes pueden ver que hay algunos que están muy doblados. Quiere decir que las fuerzas en el interior de la célula son bastante altas. ¿Listo? Son los más rígidos, la estructura más rígida y pues ayuda a darle estructura a la célula. Luego tenemos la actina, es un tipo de filamento mucho más elástico, supremamente abundante, distribuido en todo el citoplasma, incluso ha habido reportes de su presencia en el núcleo y hay estudios pues, del rol que pueda tener filamentos al interior del núcleo. Estos permiten a las células cambiar de forma, moverse y son fundamentales para ejercer fuerza y para todas sus interacciones. Y finalmente unos que es mucho menos conocido, que son los filamentos intermedios, esta es la vimentina. Estos suelen estar enrollados alrededor del núcleo, haciéndole una especie de caja. Son bastante flexibles, tienen la capacidad de interactuar o tienen con muchas de las otras proteínas asociadas a las otras partes del citoesqueleto. El día de hoy me voy a enfocar en los dos primeros. Entonces,
les voy a hablar un poco más de la actina, porque la actina va a estar presente en toda la charla. Por sí misma, estos pueden formar filamentos. Sin embargo, estos filamentos no son muy estables. Pero hay unos factores de nucleación, de polimerización de esta actina, los cuales pueden ayudar a generar estructuras mucho más estables y también estructuras con morfologías características. Una de ellas es el complejo ARB23. Esto es un complejo de proteínas que llega y se para sobre uno de los filamentos y empieza a generar un filamento en un ángulo. Esto da lugar a la formación de una malla de estos filamentos que usualmente se puede observar en esta era la anterior, en la periferia de la célula. Otro tipo de nucleador muy importante son se llaman formas. Estos van a generar filamentos de actina que son lineales. Estos también son muy importantes para las células. Usualmente, digamos, hay distintas, son familias, hay distintos tipos, ¿cierto? Pero hacen parte de ese tipo de proteínas que si uno las eliminara todas, la célula dejaría de ser viable. Y esas estructuras como de tipo de cable que ellas generan, de hecho, son de las principales a las que se asocia un motor molecular que es el que se asocia con la actina, que se llama la miosina, ¿sí? La miosina forma unas estructuras bipolares más similares a estas. Estos dos son paticas. No sé si han visto de pronto alguna vez esos videos de estos motores moleculares caminando sobre microtúbulos. Estos hacen algo similar sobre la actina. Y imagínense aquí dos cables de actina. Ellos van a generar movimientos en sentidos contrarios y esto va a generar una fuerza contráctil, ¿sí? Que es de hecho lo que están viendo ahí, lo cual genera ese movimiento como hacia el centro de la célula. Estas son las principales generadores de esa fuerza de contracción en las células. Y otras proteínas muy importantes, porque están asociadas también a, cuando hay problemas con ellas, pues a enfermedades, particular del sistema inmune, son las proteínas NWASP y WASP, ya que estas promueven la nucleación de filamentos de este complejo AR23, es decir, estas proteínas ayudan a generar estas redes de actina. A la actina. Y ahora, respecto a los microtúbulos, pues los microtúbulos, ellos son generados desde el centrosoma, empiezan a ser polimerizados y su extremo que está al otro extremo del centrosoma suele ser tremendamente dinámico. Crece y decrece, todo el tiempo están cambiando. De hecho, en general, todos estos polímeros y todas estas estructuras todo el tiempo están cambiando en las células. Y si uno, digamos, los pudiera ver, entonces más o menos acá está el centrosoma. Y en esta película, sí, ustedes pueden ver en rojo, es una proteína que se asocia al extremo que va creciendo de los microtúbulos. Estas proteínas son súper importantes para mediar la interacción de microtúbulos con otras estructuras y con otras, con otras proteínas. Hay también motores moleculares asociados a los microtúbulos. Estos tienen más una labor principal, es en el transporte de vesículas. Bueno, entonces, ya que hemos cubierto todo lo que debemos saber del citoesqueleto, entonces, permítanme hablarles de lo que fue el primer proyecto en el cual trabajé durante mi doctorado y que es como el estudio de cómo el citoesqueleto regula la señal de activación de las células B. Entonces, me salté una, ya.
Entonces yo les comentaba que la actina genera una capa por debajo de la membrana y tenemos estos receptores especializados, los receptores de la célula B, que cuando la célula no está siendo estimulada, estos cumplen una función de barrera de difusión. Ellos regulan estos receptores que tanto se están moviendo. Se ha reportado que la movilidad de estos receptores cuando se acercan a estas zonas ricas en actina se reduce y si uno llega a irromper la actina, ¿sí? Con algún tratamiento químico, uno puede removerla, esto da lugar a una falsa activación. Ahora, ¿por qué es importante controlar el movimiento de estos receptores? Pues porque como tal, esta identificación del antígeno y de la presencia de un patógeno tiene que ser controlada por las células. De otra manera, pueden empezar a reaccionar contra el mismo, o sea, contra nosotros mismos y eso pues eventualmente dar lugar a enfermedades autoinmunes o a fallas en la respuesta del sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que este receptor llega y reconoce la presencia del antígeno? Sufre una conformación, un cambio en su conformación que permite la asociación de nuevas proteínas y da lugar a una cascada de señalización. Esto usualmente lo que quiere decir es que llegan unas quinasas y fosforilan unas regiones al interior, digamos, en la región citoplásmica de estos receptores que permiten que nuevas proteínas lleguen. Usualmente este tipo de señal llega y es amplificada, induce la reorganización del citoesqueleto de actina y da lugar a la formación de cúmulos de estos receptores junto con sus correceptores que se vuelven en plataformas de señalización. Esto tiene la función pues de aumentar la intensidad de la señal y produce que la célula llega y se expande lo más posible sobre la célula que presenta este antígeno con el fin de agarrar la mayor cantidad de antígeno posible, ¿sí? Durante este proceso de expansión se asocia usualmente con la activación de la señal y luego al contraerse la célula está asociado a una inhibición, digamos, de la señal, es decir, empiezan a ser reemplazadas estas quinesinas por fosfatasas, quinasas, digo. Y todo este proceso dura alrededor como de 10 minutos. Eventualmente lo que las células van a hacer es comerse este antígeno, procesarlo y en el tiempo y bajo ciertas condiciones pues van a eventualmente a generar anticuerpos. Sí. Actina. Esto es solo, o sea, principalmente actina, o sea, si uno llega a afectar la actina, el proceso se interrumpe completamente. Sí, es lo que permite a la célula cambiar de forma, moverse y hacer esto. Entonces, hasta el momento de lo que hemos visto, el citoesqueleto de actina tiene un impacto directo, pues, en que estos clústeres de estos receptores se puedan generar. Adicionalmente, se había, de un estudio en colaborador, ellos habían identificado que la proteína NWAS, que es una proteína que va a, digamos, a incrementar la formación de estas redes de actina mediante el complejo AR2-3, al ser removida o que tiene un rol en la regulación negativa, ¿sí? De la señal de estos receptores. Entonces, todo esto pues sugiere que la actina en general tiene un efecto sobre el movimiento de estos receptores y entonces yo procedí a estudiarlo al nivel pues de movimiento de estos receptores individuales. Entonces ustedes lo que ven aquí es en tiempo real cómo estos receptores en la membrana de la célula se están moviendo. Entonces para
estudiar este sistema utilizamos membranas apoyadas como las que utiliza Chat y activamos estas células B allí y pusimos fragmentos de anticuerpos que hacían la función de antígeno con muy baja, a muy baja concentración. Estos eran fluorescentes y a muy baja concentración, pues para poder ver o poder distinguir moléculas individuales. Entonces, del movimiento de estas moléculas, uno puede hacer seguimiento de las trayectorias. Y entonces, a partir del seguimiento de las trayectorias, uno puede construir algo que se conoce como el desplazamiento cuadrático promedio, mean square displacement. Entonces, esto es que para cada intervalo de tiempo se calcula cuál es el promedio del desplazamiento que se realizó. Y usualmente como la gente analiza esto, entonces es la pendiente de estas curvas, ¿cierto? Va a ser proporcional a la constante difusividad de estos receptores. Entonces, este se mueve harto, es como alta, este se mueve muy poquito, es pequeñito. Sí. Está influenciado definitivamente por los flujos que hay de actina y pero es, o sea, es principal, o sea, en sí sería movimiento browniano, o sea, están ellas simplemente moviendo, chocando con otras moléculas en la membrana. Es un movimiento confinado a 2 dimensiones, porque es pues en la membrana, pero sí está influenciado por asociaciones temporales, ya sea por flujos de actina o con motores moleculares que pueden generar movimientos ya direccionados. Entonces, al evaluar esto en el tiempo, vemos que esta difusividad de qué tanto se mueven estas moléculas en el tiempo reduce, va reduciendo su difusividad. Y esto se debe a que al empezar a participar en estas plataformas de señalización, ahí empiezan a interactuar con una mayor cantidad de proteínas y eso va afectando, digamos, la movilidad de estos receptores. Entonces, la siguiente pregunta es si la actina tiene un efecto en la movilidad de estos receptores. Sí. Se dice que en esta sinapsis Sí. cambia pues, la composición de la membrana, que es el medio sobre el cual se están moviendo estas proteínas y se reduce la viscosidad, o sea, aumenta, perdón, la viscosidad de esta membrana. ¿Eso también juega un rol en reducir la constante de viscosidad? Sí, o sea, perfectamente puede ser el caso y digamos, ahorita estamos hablando del caso de la célula B, pero digamos en el caso de la célula T, hay incluso unas exclusiones por el tamaño de las proteínas, lo cual genera unos patrones de organización de las proteínas en la sinapsis. También hay unos cambios y pues están los controversiales dominios, ¿cierto? Que se generan, pero sí, eso definitivamente también puede tener una influencia en el cambio de difusividad. Y de hecho es Sarah Beach, que está en Michigan, sí. Ella está estudiando cambios en la composición de la membrana de estas células al activarse. Sí, y antes las constantes de difusión se van a la mitad debido al cambio de la y aumenta la viscosidad, a lo mejor cambia la composición de las moléculas que hacen la y la asociación entre receptores pueden en algunos casos
incrementar, digamos, el tamaño efectivo de la molécula. Sí, empiezan a moverse de manera coordinada además. Aunque sí lo que domina es más el cambio de viscosidad cuando se trata de difusión en 2D versus en 3D donde sí domina es el cambio en radio de la partícula. Entonces, resulta que uno puede modular estas proteínas NWAS y WASP que promueven esta polimerización de filamentos en estas redes que les he estado diciendo. Si uno llega y utiliza un tratamiento químico para afectar esas proteínas, eso remueve o disminuye la velocidad de los flujos de actina, que se ve como un desplazamiento aquí a la izquierda en esta curva. Y esta reducción de velocidad en flujo de actina da lugar a que cuando uno mira en las moléculas de receptores individuales, hay también una reducción importante en qué tanto se están moviendo. Esto es en células activadas. Entonces, esto en combinación pues con hallazgos anteriores que relacionan cómo en células que tienen ya sea defectos o que no tienen estas proteínas WASP o NWASP, tienen alta señalización, entonces fortalece un poco más esta relación entre la baja movilidad, la activación de estos receptores y una señalización que es continuada en las células que carecen de esas proteínas. Entonces, con esto, pues lo que terminamos aportando fue un modelo un poquito más completo en que las redes de actina van más allá de ser unas barreras pasivas que simplemente están ahí en el momento en que son removidas en el momento de la activación, pues permiten la interacción de las distintas moléculas, sino que la actina y con su constante polimerización en la zona adyacente a la membrana puede tener un efecto equivalente a el que tiene la cuchara cuando uno llega y bate su chocolisto en la mañana, ¿cierto? Entonces acelera las reacciones al básicamente agitar el citoplasma. Y si las redes de actina están, digamos, saludables, estos flujos continuos van también a su vez a desestabilizar estos complejos de señalización que se forman, ¿cierto? Y a apagar la señal para permitir que la célula se contraiga y continúe con el proceso. Entonces, que no se quede estancado. Hasta aquí preguntas, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya hemos superado la parte de la membrana y de estos receptores y ahora vamos a hablar un poco de cómo dos sistemas del citoesqueleto como son la actina y los microtúbulos interactúan durante este proceso. Entonces, hay otro evento muy importante durante la formación de la sinapsis inmunológica y es la polarización del centrosoma hacia la zona de contacto, hacia la sinapsis inmunológica, que acá lo vemos como un puntico apenas, pero que si pudiéramos ver los microtúbulos que están allí involucrados, esto es un trasteo tremendo, ¿cierto? Está todo este complejo de filamentos de los microtúbulos que están, que tienen que desplazarse, que tienen que moverse, ¿cierto? Y esto ocurre gracias a una coordinación entre los citoesqueletos de actina y de los microtúbulos. Y es que como tal se ha identificado proteínas específicas como las formin que generan estos filamentos lineales de actina. Si son removidas, van a evitar o van a alterar el reposicionamiento de este centrosoma. Entonces, este es de gran importancia para
para la maduración de la sinapsis inmunológica. Y este sistema, pues lo estudiamos sobre laminillas de vidrio, donde se pone un equivalente pues, del antígeno que va a activar, digamos, a las células. Entonces, la actina tiene una morfología muy particular en estas células. Estas son una célula T Jurkat. Son células que es un modelo de estudio de la célula T que viene de un niño que tenía leucemia. Y cuando ustedes, por allá en el 80 y pico, cuando todavía no habían impuesto límites en ese tipo de cosas, pero bueno. Si ustedes se fijan acá, hay unas diferencias morfológicas importantes en las distintas regiones, desde la parte más exterior hacia el interior, pues, de esta célula, ¿cierto? Esto que estamos viendo aquí es actina, y esta zona de acá, que se mueve además más rápido, está formada principalmente por estas estructuras generadas por el complejo HER2/3, mientras que estos de acá, que son más como cables, son formadas por este forma. Y resulta que cuando uno llega y ve los microtúbulos en estas células, puede uno notar que también hay una aparente diferencia en las distintas regiones, ¿sí? Entonces, este sistema, pues, se vuelve un sistema muy atractivo para estudiar la interacción entre estos dos partes del citoesqueleto, y en particular, ya que hay esta separación entre estas distintas regiones pues, del tipo de estructuras de actina, estudiar cómo interactúan los microtúbulos con estructuras específicas de actina. Entonces, para empezar a estudiar esto, empezamos con el crecimiento de los microtúbulos. Entonces, si recuerdan, les había mostrado cómo estas proteínas EB3 se adhieren a la parte que va creciendo el microtúbulo, y cuando uno ve esto en combinación con actina, uno puede notar que al llegar aquí a la parte de actina empiezan como a moverse un poco más lento, empiezan a desviarse. Entonces, uno puede caracterizar eso, uno puede hacerle un seguimiento a estas puntas de los microtúbulos a medida que van creciendo, y basado en estas distintas regiones, pues clasificarlos. Y efectivamente, los movimientos, desplazamientos más lentos, o donde el microtúbulo está teniendo mayor dificultad para crecer, ocurre en la periferia de la célula. Ahora, en este sistema hay algo que es también muy útil, y es que cuando se inhibe uno de estos nucleadores, ya sea el complejo HER2/3 o estas formins, las estructuras del otro aumentan. Entonces, aquí al inhibir este complejo HER2/3, ustedes ya no ven esta capa así que se veía al comienzo, y de hecho se pueden ver como estas puntas, como los microtúbulos están llegando, moviéndose con mucha mayor facilidad. Ahora resulta que si nosotros, y por cierto, esto se ha reportado que al eliminar estos, entonces al eliminar estas redes, se empiezan a aumentar el número de cables de actina que se generan. Es decir, hay una competencia entre estos nucleadores por la actina que es disponible. Y de la misma manera, si uno elimina estos cables, pues entonces lo que se intensifica, ¿cierto? Son estas redes, y en general uno puede observar acá cómo estos parecen tener un poco más de dificultad para su mente. Sí. No, este es el complejo HER2/3. Entonces acá lo eliminamos, sino que por resolución no se ven los cables también. Sí. Sí. Uh-huh.
Sí, entonces ahí el problema, y ahorita eso es la siguiente cuantificación, y es qué tanto se mueven esos filamentos, porque ahí de hecho se vuelve más difícil cuando uno ve el filamento, o sea, ahí tú estás viendo eso, pero esos filamentos poco alcanzan a penetrar esta capa. Sí, entonces, porque usualmente lo que pasa es que son desviados, excepto en este caso, pues donde sí siguen derecho, pero acá usualmente suelen ser desviados. Entonces, lo que estás viendo de esos movimientos era más como en una zona intermedia. Entonces, sí, efectivamente, el neutralizar o el acabar con estas redes enmalladas de actina aumenta la velocidad y el acabar con los cables la reduce, ¿cierto? Y eso es porque, pues, acá el principio parece ser que estas redes de actina, pues, interrumpen más el crecimiento de los microtúbulos. Luego entonces hicimos un análisis de las distintas regiones de las fluctuaciones en forma de estos filamentos, ¿cierto? Y en este caso solo consideramos la zona del centro donde hay muy poca actina y la periferia donde hay bastante más. Entonces, la forma en la que se cuantificó esto es que se calculó la correlación de la distribución de intensidades en una de estas regiones de interés y se calculó la correlación con cada imagen consecutiva en el tiempo. Entonces, si todos los píxeles, la intensidad no cambia en el tiempo, ¿cierto? La correlación es muy alta, o si cambia muy poco, la correlación es muy alta. Si en cambio hay muchos cambios en el tiempo, pues estas correlaciones decaen rápidamente. Uno puede entonces hacer un fit a estas correlaciones con una exponencial y calcular un tiempo de caimiento de estas correlaciones. Que, pues, sin mayor sorpresa, las correlaciones decaen más rápido en la periferia de la célula, indicando pues que los microtúbulos son más dinámicos. Ahora nuevamente volvemos a hacer el experimento de eliminar las distintas redes de actina, ¿cierto? Y en este caso, en ambos, al disrumpir cualquiera de los tipos de estructuras de actina, el efecto es el mismo, y es que aumentan estos tiempos de correlación, es decir, los microtúbulos se hacen menos dinámicos, se mueven menos. Y si uno llegara a desromper la actividad de la miosina, que es ese motor molecular que va a hacer fuerza, ¿cierto? El cambio es incluso aún mayor. Entonces, eso nos indica que en particular ese motor en sí, con su constante movimiento de precesión, junto con estas redes de actina, son las que están generando estas fluctuaciones en forma de los microtúbulos. Entonces, pues, la moraleja de esto es que los microtúbulos interactúan de manera distinta con estas distintas estructuras de actina. Y hay otra sección, pero creo que por tiempo son las 4:48. Sí. Ujú. Sí, pues una cosa es cuando el filamento ya está metida en esta red y ya sea que usted debilite o cambie, digamos, cuál red es predominante, las fluctuaciones de este se reducen. Ahora, si usted tiene principalmente esta red para el crecimiento, ¿sí? Del microtúbulo, ¿sí? Se va a volver más un obstáculo que en el caso, digamos, de las estructuras de cables de actina.
Es más o menos esa la... Cuando la célula B interactúa con los antígenos, entonces la idea es que si haces más eficiente, o sea, al aumentar la movilidad, aumentas la eficiencia de reconocimiento de la superficie de antígenos de la célula B, o sea, puede hacer un trabajo más eficientemente. En términos de, porque creo que la idea es reconocer la mayor cantidad de antígenos posible. Sí, pero la cuestión es que las células hacen eso de una manera muy cuidadosa. Ellas van sacando estas protrusiones, B y T, ¿sí? Y ellas van sensando la superficie, ¿sí? Entonces no es como que formen una superficie completa de contacto y ya sea por ese, es más controlado el proceso, digamos, de sampling de la membrana de las células que presentan antígeno. Es que la actina ayudaba a aumentar la dinámica. Sí, una vez ya se han activado. O sea, una vez ya ha habido la señal de activación que empieza a generar la remodelación de... No, respecto al tema, pero en el caso de la célula B, todos los receptores que hay superficie son para la misma conexión. Y entonces reconoce que tiene por negro. Entonces, si eso implica menos esfuerzo, menos actividad mecánica. Entonces, es muy diferente porque solo eso hace que se junte a los proteínas y que para todo el cambio. En el caso de la célula T, donde si hay sinapsis inmunológica, es el mismo receptor, pero tiene que activarse un número mínimo. Lo que hace la célula que representa es caminar en su redundancia del antígeno que representa es como el volumen científico. Entonces tiene que solo activarlo. Y digamos, yo sé de pronto el punto de vista dinámico es más complejo. Y si a mí se me da que el programa no es, depende de la función. Sí. Uno necesita desarmar los esqueletos a través de la acción y el otro necesita acumular moléculas a través de los tubos. Sí, sí, sí. Definitivamente hay diferencia aun cuando hay muchas similitudes en la formación y el funcionamiento de receptores y de la formación de la sinapsis inmunológica en células B y células T, sí las funciones son distintas, ¿no? A final de cuentas, o sea, la célula B va a buscar internalizar, comerse los antígenos. En el caso de la célula T, puede ser darle una señal de relé a la célula B si es una célula T ayudadora, o matar a la célula que está enferma si es una célula T citotóxica. Sí. Sí, pues es como la central de comunicaciones de la célula, ¿cierto? Entonces, para facilitar, digamos, en el caso de las células T citotóxicas, el deliberar el botar estos lisosomas, ¿cierto? Es mayor la cantidad, es más eficiente cuando el centrosoma se ha reposicionado. Bueno. ¿Listo? Pues sí, puede tomar como unos 10 minutos largos y es todo un nuevo mundo, sí, sí. Sí, pues entonces, durante todo este proceso, además de todo esto que hemos visto, hay una deformación del núcleo que no solo se da en una laminilla plana, sino que se ha observado en
otro tipo de geometrías en las que se presenta el antígeno o incluso en conjugados de células. Y pues esto se da en conjunto con la reposicionamiento del centrosoma, ¿cierto? Entonces decidimos caracterizarlo de manera detallada en 3 dimensiones. Entonces, lo primero es pues que efectivamente las células que se activan, ellas, su núcleo se deforma, ¿cierto? Por proceso de la activación, donde la deformación es calculada como la razón entre la altura y el diámetro promedio. Y uno puede cuantificar la curvatura del núcleo, ¿cierto? Y con base en de la superficie del núcleo y con base en estas curvaturas, entonces se pueden definir unas zonas que son como hiperboloides o como valles o zonas cóncavas. Usualmente el centrosoma, curiosamente, está en una zona que es cóncava y todas estas zonitas acá de color verde, que son como valles, son producidas de hecho por los microtúbulos que están abrazados alrededor del núcleo. Las células al activarse se reduce, digamos, la proporción de estas invaginaciones, y esto puede verse a que este núcleo está siendo comprimido, ¿cierto? Entonces es más difícil que estos microtúbulos que están ahí, pues, hagan unas indentaciones más, más profundas. Y la idea en esta parte del proyecto fue qué pasa si uno cambia la rigidez del núcleo, ¿cierto? Entonces usualmente esto llega y se forma y hay un poquito de rotación del núcleo al reposicionarse el centrosoma. Y si uno hiciera el núcleo más rígido, pues ¿qué ocurre? O sea, aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, lo que ocurre con el reposicionamiento del centrosoma. Ahora esto es rígido, no se quiere deformar mucho, entonces se convierte más en un proceso de solo rotación. Y pues bueno, hay unos factores que determinan qué tan rígido es el núcleo, pero voy a saltarme esa parte. Uno particular es qué tan compacta está la cromatina. Y es de hecho la forma en la cual estas modificaciones de rigidez del núcleo fueron realizadas. Entonces la cromatina es el ADN en una estructura pues de organización avanzada, es decir, ustedes tienen la doble hélice y se enrolla en unas proteínas llamadas histonas que generan nucleosomas, en fin. Y dependiendo de qué tan enrollada esté, entonces hay zonas de mayor densidad que salen acá como más oscuras y en zonas como más claritas, entonces es cromatina menos compacta. Y de hecho, si uno ve en estas zonas, digamos, con menor densidad, uno ve, estos son telómeros, ellos son proteínas al final de los cromosomas, ustedes los ven moviéndose un montón, pero en las partes brillantes, pues, son mucho más inmóviles. Entonces, la idea acá es que al modificar una proteína llamada HMGA1, al silenciarla, uno puede aumentar la cromatina que es compacta de ser el núcleo rígido, o al hacer un tratamiento con un químico que va a incrementar la cromatina no compacta, pues va a ser el núcleo más suave. Y efectivamente, si uno hace el núcleo más blando, la deformación del núcleo a la célula activarse se hace mayor. Las deformaciones realizadas por los microtúbulos también son mayores. Y si uno hace el núcleo más rígido, pues las deformaciones decrecen un poco. No vimos cambios en estas deformaciones hechas por los microtúbulos. Esto es como un resumen entonces, el núcleo más suave se deforma más, núcleo más rígido se deforma menos. Pero al realizar cambios en el núcleo dio lugar a un cambio también en la acumulación de la cantidad de actina en la sinapsis. Y esto es un resultado pues importante porque está conectado también con
qué tanta fuerza pueda generar estas células. Y nos está diciendo que también hay una comunicación entre el núcleo y el citoesqueleto, ¿cierto? Entonces, esto podría venir de ser el resultado de que la célula está haciendo ahora un mayor esfuerzo para tratar de formar un objeto más rígido. Pero entonces resulta que hay una comunicación a través de un canal, digamos, de una serie de proteínas. Hay una comunicación entre la cromatina y el citoesqueleto. Y uno puede romper esa comunicación, que fue lo último que se hizo. Entonces, se corta otra proteína que corta esa comunicación. Resulta que las células se deforman menos, o sea, aquí se están eliminando dos proteínas a la vez, la que hace el núcleo más rígido y una que permite la comunicación entre el núcleo y el citoesqueleto. Y el resultado interesante es que entonces la acumulación de actina que se veía con solo hacer el núcleo rígido desaparece, ¿sí? Ese cambio es rescatado. Entonces, eso nos dice que esa acumulación de actina no era simplemente el esfuerzo de estar luchando contra un objeto que es más duro, sino que era el resultado de de una tensión más alta, esta compactación estaba haciendo más rígida la cromatina en el núcleo y esta comunicación da una especie de clave de un tipo de homeostasis de tensión en la célula, es decir, la célula quiere tener la tensión en su interior equilibrada. Entonces, ese era como el último resultado. Gracias ahí por un minuto más. Una clase de física, ¿me entiendes? Sí. Muchas gracias, muchas de las que hizo Iván durante la maestría tenía que ver con deformaciones membranas y luego el trabajo continuó y ya agarrando biología y algo de combinándola. Y es algo pues, muy fuerte porque ya la parte de mecanobiología es interesante, o sea, interacciones de tensiones, de fuerzas, de dinámica y ya por eso es muy valioso todo este trabajo. Gracias, Iván. Vale, gracias por la invitación y gracias a todos por la atención. Iván. Gracias.